Hola mis queridos televidentes arrayanistas, el día de hoy les presento el noticiero arrayanista. En esta ocasión, como mis compañeros llevaban diciendo, yo les voy a presentar la fase de la mitosis a meiosis, pero para esto tienen que ver primero el ciclo celular. Principalmente ustedes estarán preguntando qué será el ciclo celular. Bueno, el ciclo celular es el proceso donde una célula está preparada para dividirse. Es una especie de reloj biológico para cuando ya está preparada para dividirse y así dar a dos células hijas. Principalmente, ¿qué es la interfase? Bueno, la interfase podemos entender que la interfase es el proceso donde la célula que se terminó de crear entra un proceso para volver a dividirse. Y eso es la interfase. La interfase lleva de 5 etapas. Pero ¿cuáles son esas 5 etapas? Son fase G1, fase G0, fase S, fase G2 y la fase mitótica, que es la única que nos importa. Pero para llegar a esta fase tenemos que llegar a estas 4. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente vamos a empezar a hacer eso. Para llegar a la fase G1 es la principal fase del ciclo celular. Para esto lo que sucede es que la fase G1 lo que hace es que cuando la célula está prácticamente recién nacida o recién creada, por así decirlo, para que ustedes me entiendan bien, queridos televidentes, para cuando esta ya esté creada, lo que está haciendo es estar en el proceso de división, o sea, está preparado como en el proceso donde sus organelos empiezan a crecer y solamente se dedica a crecer en esta fase. Para la siguiente fase nos estamos enfocando, que es en la fase G0. ¿Qué es esta fase? Esta fase donde la célula como no quiere duplicarse y se sale, pero para si quiere volver a entrar al ciclo celular tiene que hacerlo en la fase S. ¿Y qué es la fase S? Principalmente la fase S es el proceso donde la célula está duplicando sus organelos y está haciendo que como que se empiecen a formar ya los cromosomas, que eso ya lo veremos en la fase G2. ¿Qué es la fase G2? Principalmente la fase G2 es cuando ya la célula empieza a hacer la síntesis de proteínas y para que ya su juego de cromosomas esté completamente organizado, o sea que ya tenga sus cromosomas completos y donde se guarden esos cromosomas la información genética del padre y de la madre, que ya más adelante se les estaré explicando. Y por fin entramos a la mitosis. Son profase, prometafase, anafase y telofase. Principalmente, ¿qué es la prometafase? ¿Qué es la fase principal? Bueno, la prometafase es cuando la célula está prácticamente ya lista, pero pues todavía no se ha empezado a hacer su proceso de mitosis. Ya para cuando estamos en la prometafase podemos ver que ya los cromosomas lo que están haciendo es alinearse y así están pasándose la información genética de tanto como el padre como de la madre. Para la metafase, que es donde ya prácticamente los cromosomas están alineados en el centro de la célula, donde también es llamado el eje ecuatorial, es cuando ya las células prácticamente terminaron de realizar su proceso de donde se traspasaban su material genético o su ADN, ya están los cromosomas unidos. Ya para la telofase, o mejor dicho, anafase, que es la que va antes de la telofase, mis queridos oyentes arrayanes, es donde ya prácticamente los cromosomas se están separando, o sea, donde también se les puede llamar cromatías hermanas, donde ya poco a poco la célula se está empezando ya a dividir y ya creando las dos células hijas, para así al final terminar en la telofase, donde cada cromatida hermana sale a lados diferentes, para ser más exactos. Principalmente para cuando llegamos a la telofase es como un periodo donde podemos entender que también es como ya donde las cromatías hermanas se van para ejes o direcciones distintas, donde ya prácticamente ya el material genético está dividido y cada una tiene su material genético. Ya cuando estas están divididas entramos a la meiosis, que prácticamente es lo mismo que la mitosis, o sea, el mismo proceso, que es la
metafase, prometafase, en fin, son las mismas fases. ¿Qué es lo que cambia en la meiosis? Que en vez de dar a dos células hijas una célula, estas se dividen por 4 y en vez de dar a dos células hijas pasan a 4 células hijas. De lo contrario, gracias por escucharme, mis queridos oyentes arrayanistas, sobre esta noticia tan increíble que les tenía, y pasamos a comerciales. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Buenos días, yo soy Mariela Rota y hoy les vengo a hablar sobre la estructura del ADN. Entonces, la información del ADN se almacena con un código compuesto por 4 bases químicas: adenina, guanina, timina y citosina. El ADN humano consta de 3.000 millones de bases y por más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. Ahora les voy a hablar del núcleo celular. Es la estructura de la célula que contiene los cromosomas. El núcleo tiene una membrana que la rodea y es el lugar donde se elabora el ADN con el ADN de los cromosomas. Bueno, la función de esta es que el área interior del núcleo de una célula que se compone de ADN y proteínas. Es el lugar donde se elaboran los ribosomas, los cuales ayudan a unir los aminoácidos en forma de proteínas. El núcleo está compuesto por eucariotas, está constituido por una envoltura nuclear que rodea el material genético de la célula, y el interior del núcleo recibe el nombre de nucleoplasma. Bueno, entonces yo básicamente les voy a hablar de lo que pasaría hipotéticamente si una persona pues no recupera la sal en su cuerpo. Esto respondería a la pregunta de qué es lo que pasa si, pues, qué pasa si nosotros comemos distintas cosas dependiendo de qué comamos cada día, cómo se expresa nuestro cuerpo genéticamente, si somos más altos, más chiquitos, más flacos, más gordos, si tenemos menos glóbulos rojos, más glóbulos rojos, menos glóbulos blancos, más glóbulos blancos, etcétera, 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 y muchos cambios en el cuerpo que no puedo explicar acá porque son demasiados. Entonces, ¿qué pasaría hipotéticamente si una persona no recupera la sal que necesita en su cuerpo? Entonces, digamos que una persona le aplica a una bebida de 250 mililitros 2.5 gramos de sal o 1.2 gramos de sal. Si esta persona se toma esto, ¿le recuperaría toda la sal que necesita su cuerpo para poder seguir funcionando? Mi respuesta es que sí. La sal se recuperaría correctamente y por ende la persona no sufriría de ciertas enfermedades, las cuales podrían ser náuseas, vómito, diarrea, debilidad muscular, dolor de cabeza, espasmos, entre otras cosas más que podrían conllevar a estar hospitalizado en una UCI por unos 8 o 5 días hasta recuperarse bien. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.